¿Has llegado a notar que hay veces que las personas fuera de la fe se comportan incluso mejor que personas dentro de la fe? ¿Cómo es que como cristianos a veces acabamos siendo peores? Espera, ¿es posible que alguien se convierta a Cristo y acabe siendo en algunos aspectos de su vida peor a como era antes? Personalmente yo sé que sí, y de hecho el libro de Ezequiel en la Biblia lo confirma al contarnos la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había sido elegido por Dios, escogido para ser diferente a los demás. Pero creo que la mayoría de nosotros ya sabemos que lamentablemente no fue así el resultado. Y eso es muy normal, muchos somos llamados y pocos escogidos. Pero lo que hace trágica la historia de Israel no es solo que acabaron siendo iguales a los demás, sino que incluso acabaron siendo peores. Estudiando esta semana me llamó la atención Ezequiel 5 del 5 al 6, donde el Señor justo hace esta observación sobre el pueblo de Israel. Versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras a su alrededor, pero ella se ha rebelado contra mis juicios y con más maldad que las naciones, y contra mis estatutos más que las naciones que están a su alrededor. Lo que el Señor está diciendo aquí me impacta. Empecemos por el inicio. El Señor dice que puso a Jerusalén en medio de las naciones, pero ¿por qué lo hizo? Como cristianos creo que conocemos la respuesta. No se enciende una vela y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbre a todos los que estén en casa. Bueno, el Señor puso a Israel en medio de las naciones para iluminar y ser una influencia de bien. Con esto podemos imaginarnos el dolor que sintió el Señor cuando el pueblo se rebeló contra sus estatutos más que las naciones que estaban a su alrededor, que se supone que debía ayudar. Los había puesto para hacer una luz, pero de alguna manera esa luz no solo se había apagado, se había vuelto un foco de oscuridad. Ahora, es interesante notar que Israel no solo se volvió más rebelde, como si fuera poco. Al final del versículo 6 dice que se rebelaron contra sus estatutos más que otras naciones, pero si vamos una línea atrás en ese versículo dice que se rebelaron con más maldad que las otras naciones. No solo Israel era más rebelde, sino que también de cierta manera tenía más maldad. Piensa en eso por un momento. Cuando pensamos en ciudades o pueblos malos, solemos pensar inmediatamente en lugares como Babilonia o Sodoma y Gomorra. Sin embargo, el pueblo de Israel también llegó a ser bastante malvado, al menos en las palabras del Señor. ¿Podría ser que en su rebeldía y en su maldad, mayor a las de sus vecinos, Jerusalén se haya vuelto incluso peor que Sodoma y Gomorra? La respuesta es bastante triste. Sí. De hecho, eso fue justo lo que pasó. Ezequiel 16, 46 al 47 dice, tu hermana mayor es Samaria, y tu hermana menor, Sodoma. Y no solo anduviste en sus caminos e hiciste según sus abominaciones, sino que, como si esto fuera poco, dice el Señor, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. ¿Qué? ¿Peor que Sodoma? ¿Cómo es posible que Israel haya terminado así? Se supone que eran el pueblo elegido. Y aunque es triste escuchar de la boca del Señor que Jerusalén se volvió peor que Sodoma, eso no acaba ahí. La Escritura dice, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. No solo en un aspecto o en alguna parte de tu vida, ¿sabes? No, en todos tus caminos. La dura verdad que nos enseña aquí el libro de Ezequiel es que como cristianos podemos todos perder el rumbo, que no nos garantiza nada el habernos bautizado o el tener actualmente un testimonio, ni siquiera el tener profetas, nada está garantizado. En el discipulado no es como un plan de retiro, digamos, donde podemos ir haciendo aportaciones de rectitud hasta que de alguna manera se acumulen suficientes para poder estar descansando todo el tiempo después. El libro de Ezequiel nos enseña que lamentablemente, como le pasó a Judá, si nosotros, como cristianos, no nos cuidamos, podemos acabar siendo peores que Sodoma.
El libro de Ezequiel está lleno de profecías fatales que anuncian la destrucción de muchos pueblos y ciudades, y hasta cierto punto tiene cierto sentido la destrucción de pueblos como Moab, Edom, Aarón y los filisteos. Al final de cuentas, estos eran pueblos que tuvieron sus propios dioses y nunca desarrollaron lealtad hacia Jehová. Pero ¿qué pasó con Israel? ¿Cómo fue que perdió su brillo como pueblo elegido del Señor? Esta pregunta nos lleva a estudiar algo que me pareció a mí fascinante de aprender esta semana, y es que hay un primer gran error cometido por Sedequías, un error que, al final de cuentas, prácticamente llevaría a la destrucción de toda Jerusalén. ¿Puedes imaginártelo? ¿La destrucción de una ciudad en un solo error? Para entender cuál fue este error de Sedequías, que llevó a Judá a terminar como los demás pueblos siendo idólatras, tenemos que aprender un poco más acerca de la historia, que de hecho hasta ahora la Biblia no nos había contado. Y es que Ezequiel incluye detalles que hasta este punto en nuestro estudio no habíamos aprendido en otros libros de la Biblia. Cuando Israel estaba bajo el yugo babilónico, Nabucodonosor decidió poner en el trono a Sedequías como reemplazo a su sobrino rebelde Joaquín, a quien también, Nabucodonosor se llevó preso, ¿no? Ahora, Ezequiel, aquí es donde nos empieza a dar detalles en la historia que nadie más nos había dado. Ezequiel 17, 13 al 18 dice: También tomó Nabucodonosor, uno de la descendencia real, Sedequías, e hizo pacto con él, y le hizo presentar juramento, y se llevó a los poderosos de la tierra, para que el reino fuese abatido y no se levantase, a fin de que guardando su pacto permaneciera el pueblo de pie. Hagamos una pausa en la escritura aquí. Babilonia se lleva a Joaquín, el que era un rebelde, el rey rebelde, para que, de acuerdo a esto, no vuelvan a pasar este tipo de cosas. Pero hace dos cosas para que no se vuelva a repetir como la rebelión. En primer lugar, se lleva a los poderosos, es decir, a los gobernantes, a los principales, a la gente de dinero del pueblo. Los deja como pobres. Y en segundo lugar, hace un pacto con el nuevo rey, Jeremías, para que este tipo de rebeliones no se vuelva a ocasionar. Esto es lo que Ezequiel nos empieza a contar, que nadie nos había contado hasta este punto. Ahora, ¿qué es lo que pasa después? Bueno, el problema es que Sedequías se rebeló contra Nabucodonosor, enviando embajadores a Egipto para que le diesen caballos y mucha gente. ¿El que rompió el pacto podrá escapar?, pregunta el Señor. Vivo yo, dice Jehová, que ciertamente morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que lo hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. Esta escritura nos deja ver un poco de la postura que el Señor tenía respecto a las acciones que estaba tomando Sedequías, rey de Judá. Note el lenguaje que el Señor ocupó porque es muy interesante. Sedequías morirá donde habita el rey que lo hizo reinar. Es como si el Señor dijera: Él te hizo rey y tú lo estás traicionando. A la persona que te dio tu lugar, tu puesto y tu liderazgo vas a traicionar. ¿Menospreciarás el juramento que hizo contigo? ¿Romperás tu palabra? Ahora, claro que podemos ponernos del lado de Sedequías y decir: bueno, pues es que ellos nos conquistaron, ellos destruyeron gran parte de nuestro pueblo, nuestras ciudades, no tengo nada que darles de respeto. Y en este sentido estoy de acuerdo, ¿sabes? Estoy de acuerdo con Sedequías. Pero la postura que me llama la atención aquí es la del Señor. Su postura es firme, porque mira, la escritura continúa en el versículo 17. Ni con gran ejército ni con mucha compañía hará Faraón nada por Sedequías en la batalla, por cuanto menospreció el juramento al quebrantar el pacto, cuando, he aquí, tras haber dado su mano, hizo todas estas cosas, no escapará. Los comentarios del Señor nos dejan ver que no estaba molesto con Sedequías por buscar libertad para él y para su pueblo, sino por haber hecho un pacto, haber dado la mano, su palabra, y después traicionar a la persona a sus espaldas. Lo que vemos aquí no es la lección de lo poco que el Señor quería a Sedequías, sino más bien lo mucho que le importa al Señor la honestidad y la integridad. Piensa un poco en el inicio del pasaje que acabamos de leer. Dice que Nabucodonosor tomó las medidas que tomó porque quería que, guardando el pacto, la ciudad permaneciera. ¿Esto qué nos dice? Parece que Nabucodonosor no estaba tratando de oprimir más a Israel, estaba tratando de tomar medidas para mantener el orden que sí como gobernante necesitaba tener, pero no a costa del pueblo. Él quería evitar las revueltas y las guerras con ellos. Para eso era el acuerdo, ese era el punto del trato.
Entonces, Sedequías contrata el convenio, le da la mano a Nabucodonosor, le da su palabra, pero de cierta manera no le da su corazón. Ahora, no me refiero a su corazón en la misma manera en la que debemos dárselo y entregárselo a Dios. Me refiero a un corazón honesto, honrado e íntegro. En esta escritura podemos ver el valor que Dios le da a cada palabra de nosotros. De hecho, esta escritura es un ejemplo de cómo deberíamos concebir el peso que tiene a los ojos de Dios el dar nuestra palabra. Entendiendo el peso que le da el Señor a nuestra palabra, tiene sentido porque cuando el Señor estuvo en la tierra enfatizó el no jurarás de ninguna manera, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por tu cabeza, mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Y entonces vemos a Jeremías ir a espaldas de Babilonia para romper su palabra, y ahora podemos imaginarnos con este contexto al Señor diciendo, no, tu palabra cuenta, hazla valer. ¿Cómo te atreves a traicionar a una persona cuando te dio su confianza justo después de que la última persona en la que confió lo acababa de traicionar? Ahora, no quiero deshumanizar a Sedequías ni nada por el estilo, pero lo que sí quiero enfatizar aquí es la importancia que le dé el Señor a la honestidad y la integridad, incluso en situaciones de estas dimensiones. Transportando este principio a una lección tal vez más espiritual, el principio es fascinante. El error que cometió Jerusalén fue no ser honesto, no ser honrado, no ser íntegro. Ahora, tiene sentido porque la semana pasada que estábamos aprendiendo acerca de Jeremías, él le instaba a Sedequías y le decía, hey, pásate con Babilonia. Es porque él había prometido eso, Sedequías lo había prometido. Jeremías, como el profeta, lo estaba invitando a mantener su palabra, a cumplir su promesa, a guardar su convenio. Y para Dios, el que demos nuestra palabra tiene un gran peso, en especial si se trata de un convenio. Cuando leía Sedequías 33, algo llamó mi atención. Regularmente esta escritura es citada para enseñarnos sobre nuestras responsabilidades como atalayas y que si nosotros no alzamos nuestra voz para enseñar, el mal estará o recaerá en nosotros. Y aunque esta es una excelente escritura para enseñar justo este principio, esta semana algo más me pareció más interesante. Ezequiel 33 del 2 al 7 dice, cuando yo traiga espadas sobre la tierra y el pueblo de la tierra tome a un hombre en su territorio y lo ponga como atalaya y él vea venir la espada sobre la tierra y toque la trompeta y avise al pueblo, cualquiera que oiga el sonido de la trompeta y no se dé por advertido y al llegar la espada se lo lleve, su sangre será sobre su propia cabeza. Y claro que por supuesto esto tiene todo el sentido del mundo, o sea, te estamos avisando, te estamos diciendo y no puede ser, bueno, ya si no tomas acción ya no puedo hacer nada por ti, ya te avisé, ¿no? Ahora, viene la otra parte de la escritura. Pero si el atalaya ve venir la espada y no hace tocar la trompeta y el pueblo no se apercibe y al llegar la espada se lleva a alguno de entre ellos, él, por causa de su iniquidad, será llevado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Regularmente nos quedamos tan impactados por la advertencia hacia nosotros como atalayas que dejamos pasar la parte previa al demandaré su sangre de tu mano. La parte previa a eso dice el pueblo será llevado. Pensemos en eso por un instante. Si la escritura dice, claro, su iniquidad, ¿no? Estás planteando eso, por su iniquidad será llevado, pero al final el punto es que el pueblo sí es llevado. Y lo que me impacta más de pensar en esto de la atalaya es que no hay manera de saber qué hubiera pasado. Lo único que sabemos es que el pueblo fue llevado en esta situación, pero no sabemos qué hubiera pasado o qué hubiera pasado en la historia si nosotros como atalayas hubiéramos hecho nuestro trabajo. Pero creo que de hecho la situación se vuelve un poco más espeluznante cuando nosotros cambiamos del lugar y en lugar de ser los atalayas, nos convertimos en el pueblo. Entonces el peligro parece aún peor. ¿Qué pasa si nuestro atalaya está dormido?
Hace unos años salía seriamente con una chica. Tras algunos meses de estar en esta dinámica, tuvimos una conversación franca, donde salieron a flote algunas cosas que a ella no le gustaban tanto de mí. Primero me sentí un poco atacado, pero pronto mi percepción cambió y de hecho terminé sintiéndome abandonado y hasta traicionado. Aunque no se lo expresé en el momento ni verbalmente, claro que lo que pensé fue, si estamos saliendo de manera seria desde hace tiempo, ¿por qué no lo mencionaste antes? En cuestión de gustos, y yo entiendo, sabes que haya cosas que pues son así, pero si es algo que tiene que ver con mi progreso y llegar a ser una mejor persona, ¿no se supone que una pareja es justo un equipo en el que nosotros estamos para ayudarnos en ese tipo de cosas? ¿No se supone que en cierta manera deberíamos ser nuestro atalaya? Me sigue impactando el hecho de que podamos vivir una gran porción de nuestras vidas muy confiados en nosotros mismos, pero al mismo tiempo tan ciegos. No solo de las cosas que no sabemos, sino ciegos también a todo lo que los demás sí están viendo. Este peligro, llamado por algunos puntos ciegos, se vuelve más peligroso conforme se aplica a temas más importantes de la vida. Por ejemplo, notar un mal funcionamiento en el vehículo de alguien más, percibir señales de abuso o guardar para nosotros cierto conocimiento espiritual. En este contexto, las palabras «el pueblo será llevado» me parecen todavía más atemorizantes. Entonces, ¿qué hacemos cuando nuestro atalaya parece estar dormido o simplemente parece que no está cumpliendo muy bien con las funciones que deberían? En este aspecto espiritualmente, creo que hay una muy buena manera de hacerlo y quiero compartirla contigo. Muy a tono con el tema, en la Conferencia General de octubre del 2014, Cheryl A. Splin, de la Presidenta General de Primaria, compartió lo siguiente. En una ocasión, dijo ella, un grupo de jovencitas me preguntó qué le hubiera gustado saber cuando tenía nuestra edad. Si respondiera esa pregunta ahora, contestó o nos dice la hermana Splin, yo les diría, cuando tenía su edad, me hubiera gustado entender mejor la importancia de la Santa Cena. Sabiendo que no es bonito enterarnos tarde, aquí te propongo algo. ¿Qué cosas nos gustaría a ti y a mí saber hoy sobre la Santa Cena que nos ayudarían a vencer esos puntos ciegos o incluso cuando nuestro atalaya mortal y directo está ausente? En la Conferencia General de octubre del 2015, Larry R. Lawrence enseñó lo siguiente. El Espíritu Santo en verdad brinda consejos personalizados. Es un compañero absolutamente honesto y nos dirá las cosas que nadie más sabe o tiene el valor de decirnos. Esta parte de la cita me encanta. El Espíritu Santo va a ser brutalmente honesto, pero también Él tiene el valor que a veces nuestros seres queridos o personas cercanas no tienen. Porque decirle a algunas personas lo que no están viendo o sus puntos ciegos no siempre es muy cómodo, pero el Espíritu no solo es plenamente honesto, también es plenamente valiente. El Elder Lawrence continúa. Conocí una madre que se humilló y preguntó, ¿qué es lo que me impide progresar? En su caso, la respuesta del Espíritu llegó inmediatamente. Deja de quejarte. Esta respuesta la sorprendió. Nunca se había considerado una persona quejumbrosa. Sin embargo, el mensaje del Espíritu Santo fue muy claro. En los días y semanas que siguieron, tomó conciencia de su hábito de quejarse. Agradecida por la invitación a superarse, tomó la determinación de contar sus bendiciones en lugar de sus desafíos. A los pocos días sintió la cálida aprobación del Espíritu Santo. El Elder Lawrence continúa. El momento perfecto para preguntar qué más me falta es cuando tomamos la Santa Cena. El apóstol Pablo enseñó que es en este momento que examinamos a nosotros mismos. En ese ambiente de reverencia, al dirigir nuestros pensamientos hacia el cielo, el Señor puede decir suavemente lo siguiente en lo que debemos trabajar. Fin de la cita. Lamentablemente, parte de esta vida terrenal a veces se trata de que sufriremos o nos iremos como pueblo debido a que el atalaya no va a ser muy valiente. Afortunadamente para nosotros contamos con guías sin temor que pueden acompañarnos e instruirnos siempre. Si lo permitimos, el Espíritu Santo puede volverse nuestro atalaya perfecto y personal. Y junto con el poder de Cristo, aunque nuestro viaje mortal no sea perfecto,
podremos mantener nuestro curso espiritual y evitar ser llevados cautivos. Ahora, aunque ya abordamos la escritura de la atalaya, lo hicimos desde la perspectiva del pueblo. Pero, ¿qué hay del lado de la atalaya? La advertencia del Señor a los atalayas en Ezequiel 33 puede atemorizar a algunos, en especial si la persona de la cual te tienes que encargar son tu hijo o tu hija. ¿Cuál es la lección que Ezequiel tiene para los padres y madres en Sión? Si bien la lección de ser un atalaya, que alza la voz valientemente, es una lección importante, también es algo evidente. ¿Qué más hay en el fondo de los escritos de Ezequiel? Y mira, no te estoy diciendo esto, o más bien lo estoy mencionando, quiero ir más al fondo, porque creo que quedarnos solo con esta advertencia de «hey, cuidado, si no demandaré la sangre de tu mano», puede de hecho crear un desbalance que tiene el potencial de causar mucho daño en nuestras vidas y nuestras relaciones. Cuando estamos tan centrados en ser el atalaya valiente, a veces acabamos siendo el atalaya osado, y no osados en el sentido o la definición de persona que afronta dificultades con valentía, sino más bien bajo la definición de persona que habla con descaro. El descarado es alguien que tiene una actitud irrespetuosa. Creo que era justo a eso a lo que se refería Alma cuando instruyendo a su hijo le dijo: usa valentía mas no prepotencia o altivez, dependiendo de la traducción que tengas de las Escrituras. De esta manera, la preocupación genuina por nuestros seres queridos podría terminar en una aplicación práctica poco balanceada y por ende contraproducente. Por ejemplo, en la Einstein de marzo del 2012, Mark D. Ogletree, es que está muy difícil, Mark D. Ogletree compartió el siguiente mensaje o el siguiente extracto. Uno de los desafíos que enfrentan los padres de hoy en día es la tendencia de estar encima de sus hijos y volverse sobreprotectores hasta el punto de estar tan involucrados en los niños que no pueden funcionar o tomar decisiones por sí mismos. Y ahora, aunque esta cita tiene que ver con niños, se aplica a cualquier área de nuestro liderazgo en el que tenemos que, presidir, dirigir, supervisar y velar por personas, básicamente ser un atalaya para alguien más. Entonces, el problema que Mark está describiendo aquí es que a veces estamos tan centrados en estar para la otra persona que acaba siendo un poco disfuncional porque la persona no puede operar por sí misma. Mark continúa. Tales padres tienen intenciones maravillosas. Sin embargo, el estar constantemente sobre sus hijos o sobre las personas que presidas envía el mensaje de que tienen poca fe en su hijo o hija de que pueda pasar el día sin su ayuda. Fin de la cita. Mark nos está enseñando que estar tan cerca para ayudar podría mandar el mensaje equivocado, indicando que no confiamos de hecho en la persona. Y dime, ¿quién quiere sinceramente estar cerca de una persona que nos hace sentir menos seguros? Exacto. Entonces, esto tiende a terminar alejando a las personas, dejándonos como atalayas justo en el punto al que no queríamos llegar. Independientemente de cómo haya sido, el hecho de que un hijo o una hija se aleje de la iglesia tiende a causar un profundo dolor en los padres fieles. En tu inseguridad te preguntas si hiciste un buen trabajo como atalaya o si es tu culpa que tu hijo o hija se haya alejado. La preocupación que sentimos como atalayas en este momento viene de dos lados que siento que son casi opuestos. El primero es un sentimiento de dolor porque la persona se ha alejado. Y el segundo es un sentimiento de culpa porque el Señor nos confió una tarea y de alguna manera nosotros no dimos la talla. Aunque entiendo que muchos tienen esta preocupación desde el lado del amor y la preocupación también, por ahora o por hoy me gustaría enfocarme en el lado del terror que nos da el haber hecho un mal trabajo. Ezequiel 33:6 dice, pero si el atalaya ve venir la espada y no hace tocar la trompeta y el pueblo no se apercibe y al llegar la espada se lleva a alguno de entre ellos, él, por causa de su iniquidad, será llevado, pero demandaré su sangre de manos del atalaya. Esta escritura podría dividirse en dos principios importantes. Para entender el primero, la clave es notar la razón por la que las personas al final fueron llevadas. El pasaje no indica que fueron llevadas por culpa del atalaya.
La Escritura dice, Él, por causa de su iniquidad, será llevado. Este primer principio es el de entender lo que no es nuestra responsabilidad. Si bien es cierto que el aviso de la atalaya pudo haber influido en el resultado, no es correcto pensar que lo hubiera cambiado definitivamente. El Señor no indica que la persona fue llevada debido a la incompetencia de la atalaya, más bien adjudica el asunto al individuo en sí. Pero de todas maneras tengo culpa de no ser un buen atalaya, ¿no es cierto, Braulio? Bueno, ese es justo el segundo principio. Entender lo que sí es tu responsabilidad. Nota que en esta escritura interesantemente no se menciona que el atalaya haya sido llamado a salvar, sino a informar y avisar. El darnos cuenta de este pequeño detalle podría empezar a guiarnos en el camino de entender realmente nuestra responsabilidad como atalaya. Doctrina y Convenio 6825 a menudo es citada para enseñarnos las responsabilidades de los padres. Y además, si hay padres que tengan hijos en Sion o en cualquiera de sus estacas organizadas y no les enseñan a comprender la doctrina del arrepentimiento, de la fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente, del bautismo y del don del Espíritu Santo, por la imposición de manos, al llegar a la edad de 8 años, el pecado será sobre la cabeza de los padres. Por favor, nota una vez más cómo en esta escritura tampoco se indica que los padres son llamados a salvar a sus hijos. La escritura no dice si hay padres en Sion que no salven a sus hijos, más bien dice si hay padres en Sion que no les enseñen. De nuevo, la responsabilidad no es salvar, sino instruir y enseñar. Ahora sí, creo que con todo este contexto y vuelta que ya dimos, ya estamos listos para aprender de la escritura que te mencioné desde el principio de Ezequiel, que me ha gustado muchísimo. Ezequiel 18:20 enseña lo siguiente: la justicia del justo será sobre él, y la maldad del malvado será sobre él. El hijo no llevará la iniquidad del padre, ni el padre llevará la iniquidad del hijo. Estamos acostumbrados a enseñar en nuestras doctrinas que el pecado de los padres no recae sobre los hijos, pero ¿entendemos que el principio tampoco opera en sentido opuesto? ¿Qué tan claro tenemos en nuestras mentes y en nuestros corazones que el pecado de los hijos no recae sobre los padres? Pero entonces, Braulio, ¿por qué las escrituras dicen lo demandaré de tus manos o el pecado será sobre tu cabeza o la cabeza de los padres? Bueno, aún hay algo sobre mí, ¿no? Mi respuesta es sí y no. Y básicamente la respuesta está en lo que ya habíamos aprendido en el inicio. 2 responsabilidades. 1, aprender más bien 2 deberes. Aprender cuál no es mi responsabilidad y aprender cuál sí es mi responsabilidad. Se impone algo sobre nuestras cabezas, no porque la persona haya hecho algo, sino porque nosotros no hicimos algo. Lo que se demanda de nuestras manos no es porque la persona hubiera tenido otro resultado, sino porque nosotros no hicimos lo que debimos haber hecho. ¿Y qué debimos haber hecho? Enseñar e instruir. Eso es darle a la persona la oportunidad de elegir. De hecho, parece que el gran mal de este pasaje no es que alguien se haya alejado o haya sido llevado, sino que nosotros limitamos su oportunidad de decidir. Lo genial de saber el plan de Dios en este aspecto es que al final nunca será demasiado temprano ni demasiado tarde. Siempre podemos trabajar en ser los atalayas que en este punto de nuestra vida podríamos llegar a ser. Y al trabajar, entendiendo lo que me toca y lo que no me toca, seguro que lograremos llegar a ser los atalayas que el Señor espera que seamos. Ya que abordamos la perspectiva de los padres, creo que sería bueno abordar el lado opuesto, justamente. Tal vez yo, como Nefi, nací de buenos padres o tuve buenos líderes que me instruyeron. ¿Qué pasa cuando no logro vivir de acuerdo a todo lo que aprendo? Ezequiel 18:30 contiene unas promesas maravillosas. Arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y la iniquidad no será piedra de tropiezo. ¡Qué hermosa promesa! La iniquidad ya no será piedra de tropiezo.
Claro, Braulio, me gustaría ya no tropezar con la iniquidad, pero eso simplemente se ve muy difícil. Y mira, resulta que suena muy bien, pero la condición para esa promesa es justo apartarte de las iniquidades. Y justo eso es con lo que yo estoy batallando. Y honestamente, ya me estoy cansando. Cada día que pasa, pierdo más la esperanza. Me siento como un hipócrita. Bueno, entonces permíteme compartirte algunas ideas y algunas palabras que a mí personalmente me han ayudado. En la conferencia general de octubre del 2017, el elder Holland enseñó lo siguiente. Hermanos y hermanas, todos nosotros aspiramos a una vida cristiana de la que frecuentemente no alcanzamos a vivir. Si admitimos con sinceridad que estamos tratando de mejorar, no somos hipócritas, somos humanos. Ok, Braulio, tal vez no es ser hipócrita porque todos somos imperfectos, pero ¿tratar no sería un poco mediocre? Creo que Ezequiel tiene la respuesta para esto. En el capítulo 48, Ezequiel nos comparte lo que Jehová le había instruido sobre cómo ofrendar sacrificios y hacer holocaustos. En el versículo 4 y 5 se enseña, y el holocausto que el príncipe ofrezca en el día de reposo serán 6 corderos sin defecto y un carnero sin defecto. Y la ofrenda de grano será una efa con cada carnero y con cada cordero una ofrenda de grano conforme a sus posibilidades. Un segundo, ¿por qué esta pauta sería conforme a sus posibilidades? Se ofrecían carneros y corderos y en ambos se daban ofrendas de grano, pero para algunos la ofrenda era conforme a sus posibilidades. Esta lección se repite tan solo 2 versículos después, en el verso 7. Y dispondrá una ofrenda de grano de una efa con el becerro y una efa con el carnero, pero con los corderos conforme a sus posibilidades. Y una vez más, para que quede bien claro, en el versículo 11 también. Y en las fiestas y en las solemnidades, la ofrenda de grano será de una efa con cada becerro y de una efa con cada carnero, y con los corderos ofrecerás conforme a tus posibilidades. En estas 2 últimas ocasiones ya no fueron solo 2 animales, sino 3 los que se mencionaron: becerros, carneros y corderos. ¿Y con cuáles la ofrenda de grano era conforme a las posibilidades? Con los corderos. Es interesante, piensa en esto. ¿Alguna vez has escuchado el término el becerro de Dios o el carnero de Dios? Yo tampoco, pero sí he escuchado el cordero de Dios. Creo que es muy significativo saber que Ezequiel se le reveló que en cuestión de los sacrificios relacionados con los corderos, la ofrenda era conforme a nuestra capacidad. Y si así son las ofrendas con los corderos, ¿por qué pensaríamos que es diferente con el Cordero de Dios? No se trata de ser mediocres. Se trata de entender que cuando es sobre corderos, en especial cuando es sobre el Cordero de Dios, la ofrenda es conforme a nuestra capacidad. Ahora, volvamos al inicio. Ezequiel extendió la promesa de que si nos arrepentíamos, es decir, si nosotros traíamos nuestra ofrenda conforme a nuestra capacidad, la iniquidad no nos sería por tropiezo. Es interesante que Ezequiel no dijo que las iniquidades no estarían o que desaparecerían mágicamente. Dijo que dejarían de ser tropiezo. ¿Y qué pasa cuando una piedra ya no me es más tropiezo? Generalmente en la vida se vuelve un escalón. Si estamos dispuestos a tratar, ya no veremos una actitud hipócrita ni mediocre en nuestros esfuerzos sinceros. Y más bien, veremos al Cordero de Dios recibir nuestras ofrendas conforme a nuestras posibilidades. Ahora, en el proceso de dar lo mejor que podamos, creo que a veces, claro que el camino va a parecer bastante largo. En esos casos, creo que Ezequiel también puede ofrecer algo de ayuda.
No contentos con ser gobernados por Babilonia, el pueblo judío hacía varios intentos para librarse del reinado de Nabucodonosor. Sin embargo, fallaba cada vez. Y la derrota les constituía pues grandes pérdidas, no solo en vidas humanas, sino también en cuestiones de asuntos gubernamentales, en cuestiones sociales, etc. En cada ocasión, grupos de judíos después de la batalla eran llevados, ya fuera cautivos a Babilonia o alguna de sus otras colonias, dividiendo y reduciendo la población judía. Ezequiel, un profeta que de hecho es llevado en una de estas migraciones, habla sobre la esperanza del reencuentro del pueblo judío. En Ezequiel 14, 22 al 23, el Señor le enseña a Ezequiel: quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y ellos os consolarán cuando veáis su camino y sus hechos, y comprenderás que no es sin causa todo lo que he hecho en ella, dice Jehová. Aquí vemos un gran sueño de esta gente. Estamos hablando de un pueblo destrozado, de un pueblo arruinado, de un pueblo dividido. Un pueblo que quizá el único sueño que tenía era ya un día regresar a su casa con su gente. Pero ese sueño parecía particularmente lejano, tal vez incluso imposible. La mayoría de la gente había sido sacada de Jerusalén, y los pocos que quedaban parecían que afrontaban una pronta ruina, por no mencionar las múltiples profecías que indicaban que el fin de la ciudad se estaba acercando. ¿Algún día volverían a casa? ¿Algún día volverían a estar juntos? Aquí Jehová parece no solo estar dando ánimo al pueblo, sino también esperanza. La esperanza de lograrlo al final, la esperanza de ver la meta realizada o la prueba terminada, la esperanza de al final ver que valió la pena. Pero el apóstol Pablo, de hecho, también expresó en sus cartas que tenía una esperanza de que en Cristo, el día de Cristo, más bien en el día de Cristo, él pudiera finalmente gloriarse de que no había corrido en vano ni trabajado en vano. Si tú estás en una situación parecida en la que estás lejos, solo o sola, quiero que escuches muy bien las palabras de Jehová a Ezequiel. He aquí que ellos vendrán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados, y ellos os consolarán cuando veáis sus caminos y sus hechos, y comprenderéis que no es sin causa todo lo que había hecho con ella, dice Jehová. Ahora, aunque la meta en la mente y los sueños en el corazón ayudan, ¿qué hacemos o qué ayuda tenemos mientras aún no llegamos a ese sueño? La respuesta que ofrece Ezequiel me parece también de lo más bello. Ezequiel 11:16 dice lo siguiente: así ha dicho Jehová, el Señor, aunque os he arrojado lejos entre las naciones y los he dispersado por las tierras, con todo eso seré para ellos un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. ¡Qué hermosa promesa! Por más dispersos que estemos, Él puede ser nuestro santuario. Y no solo un santuario, mira con qué ternura lo dice, un pequeño santuario. ¿Pero qué significa que Él sea nuestro santuario? El diccionario define santuario como un templo que ha adquirido un carácter sagrado, por haberse manifestado en ese lugar algún hecho divino. En resumen, un santuario es un lugar sagrado donde se manifiestan cosas divinas. Teniendo en cuenta esto, la Escritura entonces indica que Él será donde se manifestarán las maravillas. O tal vez, aún mejor, la Escritura nos enseña que no importa que estemos totalmente lejos, si lo permitimos, Él seguirá siendo la maravilla de nuestras vidas. Brad Wilcox, en su maravilloso discurso sobre la gracia, enseñó: los fieles pioneros sabían que no estaban solos. La tarea que estaba delante de ellos nunca fue tan grande como el poder que estaba con ellos.
La gracia no es un motor de refuerzo que se activa una vez que nuestra provisión de combustible se haya agotado. Mejor aún, la gracia es nuestra fuente constante de energía. No es la luz al final del túnel, sino la luz que nos mueve a través del túnel. La gracia no se alcanza en algún lugar adelante en el camino, se recibe justo aquí y justo ahora. La gracia no es el toque final del Señor en nuestra vida, sino el toque del Maestro en toda nuestra vida. Ahora, creo que al pensar en el término santuario, también significa templo. Y eso me hace pensar que la lección también podría invertirse. No solo Él es nuestro santuario, sino que nosotros podemos llegar a ser el suyo. ¿Cómo lo hacemos? Al ser nuestro templo o cuerpo el lugar que adquiera el carácter de sagrado al hospedar las manifestaciones de su poder divino. Cada día, día tras día. Con el tiempo, nos damos cuenta de que no solo Cristo acepta nuestra ofrenda conforme a nuestra capacidad, sino que al aumentar Él nuestra capacidad con su poder, Él se vuelve la ofrenda viva del Padre para acompañarnos y fortalecernos en el camino. Y así, no importa qué tan lejos o solos estemos, Él siempre, siempre, siempre podrá ser nuestro pequeño santuario.